Pero sí que es verdad que yo estaba muy estancada con el tema de las cocinas, porque al final es lo que hacíamos. Le pasa a los entrevistas. Yo he visto los currículums que necesitamos gente que trabaja aquí y mucha gente parte como de esa rama más de cocinas y tal, y siempre pienso, hay que seguir avanzando porque si no te estancas mucho, ¿no? En una tipología de proyecto muy concreta. Sí, ¿no? sí. De hecho, cuando llegaba la oportunidad de hacer un baño o hacer un salón, era como, ¡ay, qué bien! ¿Sabes? Algo distinto. Algo más. Sí, y entonces llegó un momento en que yo dije, esto aquí o se me vaya la creatividad, ¿no? Porque al final es bastante sota caballo rey, ¿no? Con la funcionalidad y el triángulo en la cocina. Y entonces fue como, bueno, entre que hay alguna diferencia a nivel de ideología de empresa y que yo necesito algo más, pues me lancé. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy arrancamos con otro nuevo podcast, hoy con Cristina, que la verdad que estoy súper contenta de que esté aquí con nosotros porque Cristina formó parte de la primera edición de Boost y siempre se queda como muy buenos recuerdos. Y hoy le hemos invitado a que esté aquí en nuestro estudio para poder hablar un poco de su estudio, de cómo empezó, de todo, cómo arrancó, ¿no? Esas dificultades. Así que Cristina, gracias por estar por invitarme. Y la verdad que hoy pues la idea es esto, ¿no? Que nos vaya explicando y que también un estudio de interiorismo que la verdad que está haciendo súper bien las cosas, ahora lo estábamos comentando antes de empezar, que yo la sigo personalmente en sus redes y también está haciendo muchos cambios y bueno, ahora me está diciendo que estaba mejorando mucho, ¿no? Sí, que se está ayudando mucho, ¿no? A hacer muchos cambios y a empezar a cambiar cosas de las que hacías antes, ¿no? Sí, porque bueno, al final el adquirir conocimiento, saber cómo funciona alguien que ya lo está haciendo bien y que te dice pues todo lo que realmente él hace, aunque vosotros seáis arquitectos y interioristas, hay muchas cosas que, ¿no? Sí, que están en similitud, que son iguales, hay alguna cosa que sí que es distinta, pero en realidad yo soy súper fan porque aprendí un montón, o sea que estoy súper agradecida. La verdad es que yo cuando escucho esas cosas me enorgullece porque lo comentábamos antes de empezar también, que todo de Boost se hizo, ¿no? Con esta intención de querer ayudar, de querer cambiar un poco el paradigma de nuestro sector, que es un poco cerradito, siempre lo digo. Con muchos tabús. Sí, con muchos tabús, la verdad. Y la verdad que poder hablar abiertamente, un poco también esta es la función del podcast, de no solo hablar de nosotros, que también ella pueda explicar su experiencia, que se puedan ver otros estudios que están empezando reflejados con Cristina y su estudio y que también nos pueda explicar. Así que si te parece empezamos un poco que nos expliques tus inicios, esos inicios tan duros que tenemos todos y que empezamos con nada y empezamos con un portátil y que nos expliques un poco tu historia. Pues yo empecé cuando salí de la universidad, fue en 2009, así que la crisis ya empezaba a asomarse. Aún así, en la empresa en la que yo estaba trabajando, que era un distribuidor de unas cocinas alemanas muy conocido, pues me dijeron que echaban a varios y que conmigo se quedaban. Entonces yo estaba contentísima porque, claro, salir de la universidad sabiendo que estábamos iniciando una crisis y tener un lugar donde poder trabajar, pues yo estaba encantada. Entonces allí me quedé 2 años más, pero sí que es verdad que yo estaba muy estancada con el tema de las cocinas, porque al final es lo que hacíamos. Le pasa a los entrevistas. Yo he visto los currículums que necesitamos gente que trabaja aquí y mucha gente parte como de esa rama más de cocinas y tal, y siempre pienso, hay que seguir avanzando porque si no te estancas mucho, ¿no? En una tipología de proyecto muy concreta, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando llegaba la oportunidad de hacer un baño o hacer un salón, era como, ¡ay, qué bien! ¿Sabes? Algo distinto. Algo más. Sí, y entonces llegó un momento en que yo dije, esto aquí o se me vaya la creatividad, ¿no? Porque al final es bastante sota caballo rey, ¿no? Con la funcionalidad y el triángulo en la cocina. Y entonces fue como bueno, entre que hay alguna diferencia a nivel de ideología de empresa y que yo necesito algo más, pues me lancé. En mi casa mi padre es autónomo de toda la vida, mi abuelo también, así que yo literal hice como un salto al vacío, básicamente. Una época muy complicada, Sí. y yo también en esa época también emprendimos en el 2012 y estaba muy complicado el tema, o sea, nuestra generación
sufrió mucho en esa pico y época. pala. Guau, es que yo recuerdo súper agobiante de no haber trabajo, de que se paró absolutamente todo. Y siempre digo, mira, según de tener una crisis, pero que no sea tan grande como aquella. Esperemos. Yo en ese momento empecé, claro, tenía 20 y pico, ¿no? Nice. Era como muy chiquitina, sin experiencia en obra de pe a pa. Con nuestros miedos, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, salía alguna cosilla que iba haciendo, pero básicamente sobrevivir y hacer páginas web, porque en ese momento todo el mundo estaba con la digitalización, logotipos, escenografías de teatro. O sea que hice como un poco de todo. Y alguna vez también tengo que decir que compaginé con algún trabajo así pequeño como para poder también pues ayudar, ¿no? Y luego llegó un momento ya en que unos amigos confiaron en mí y de allí el boca a boca pues... Ese fue como el primer gran proyecto en el que ya pudiste arrancar el gran estudio. Primer proyecto de obra fue el de unos amigos. Sí. A mí me pasó igual también. Sí. Una casa inglesa aquí en Sabadell de unos amigos. Yo hice primero la mía, que también me servía para poder enseñar y tener fotos y tal. Y luego unos amigos también confiaron y se pasa mal con los amigos a veces también, porque lo quieres hacer muy bien, ellos confían en ti y tienes como una doble presión, yo creo. Yo lo viví como algo muy bonito porque al final, bueno, era confianza, sí que había todo el tema de gestión de obra por otro lado. Sí, yo no lo digo, el miedo es ese. El miedo es ese que a veces las obras se complican y claro, son tus amigos y se complica, la verdad. Bueno, y más que nada que el mundo de obra es muy masculino. Mucho. Y llega una chiquilla jovencita que les dice que quiere eso de esta forma y es como que cuesta. Eso daría para otro podcast, el de poder hablar del mundo nuestro, de la mujer dentro de la obra. Bueno, a mi primera visita de obra que me mandaron en la empresa que comentaba antes, me mandaron sola a Mallorca. El cliente me recogía y en Mallorca no es como aquí en Cataluña que tenemos el lampista, ¿no? Y él hace de todo ahí, ¿no? Allí está el fontanero, el del gas, son todos distintos. Y yo me encontré sola midiendo una cocina y de repente escucho un ruido y detrás habían los 5 mirando cómo medía. Y digo, bueno, ¿alguien me ayuda si estáis todos aquí mirando? ¿No? Que es como eso. Pero es que es complicado para nosotras. Sí, es una gestión, pero es guay. Y a partir de ahí empezaste con eso, que empezaron a llegar ya más clientes. Bueno, supongo que ya sería mejor 2012, 2013, por ahí, ¿o no? Sí, incluso ya luego en 2016 también ya empezamos todos a sacar de la cabeza. Sí. En 2020 con el COVID también fue otro boom, porque supongo que la gente, ¿no? Al estar en casa... Yo creo que la parte de interiorismo ahí tuvisteis mucho trabajo, ¿no? De mucha reforma, ¿no? Sí. Y bueno, y hasta ahora, ¿no? Con proyectos distintos, tanto de interiorismo de vivienda, que es como con lo que hacemos más, pero también hemos hecho pues farmacias o cafeterías. Sí, es que a veces, el otro día no sé qué cliente, una sala de yoga. Bueno, pero pásame referencias a una sala de yoga. No he hecho nunca una sala de yoga, pero al final somos arquitectos, las chicas que en nuestro caso también están de interiorismo y tal. Digo, al final es nuestro conocimiento y da igual que sea para yoga, así que lógicamente te adaptas al usuario y a este programa, pero a veces, aunque no tengamos experiencia en haber hecho 15 salas de yoga, podemos hacer una farmacia, podemos hacer cualquier cosa. Y a veces el cliente a veces, ¿no? Me envía referencias de cosas que has hecho iguales. Bueno, no tienen por qué ser iguales, nuestra polivalencia de poder adaptarte a cualquier proyecto. La verdad es que es importante también de tenerla en cuenta. Exacto, sí, es que al final lo que yo creo que tenemos que hacer es que al pasarnos tanto tiempo en espacios que al final son cerrados, ¿no? En casa, en oficina, lo mejor de todo es hacer que sean espacios agradables, ¿no? Que no sean espacios... Creo que es un error de muchos estudios, para mí es un error porque donde yo trabajaba al principio antes de Next, nos centrábamos solo en una tipología de cliente y creo que eso es un error, porque los estudios que se estancan, porque en ese momento... Mira, pues me ha llegado Inditex y hago solo todas las tiendas de Inditex o de Tous, que ahora tengo un conocido que hace todas las tiendas, y digo, ya, pero no te estanques solo ahí, porque ese luego, estos pedazos de monstruos, mañana conocen a otro proveedor, a otro arquitecto, otro interiorista, se van y tú has destinado todos esos años a dedicarte tan solo a una tipología de cliente. Bueno, es que no puedes depender solo de un cliente, porque es que si no... Y de una tipología tampoco, o sea, aparte de una empresa, creo que no puedes depender de una tipología de cliente porque luego pasa cualquier historia y a lo mejor tú estás haciendo solo reformas de cocinas y por lo que sea llega una crisis o tal y de golpe se dejan de hacer ese tipo de reformas
Y está bien, creo que los estudios tienen que abrir el abanico y por eso nosotros también a veces, pero ¿ya te has dado cuenta hacer esto, esto y esto? Sí, porque me gusta tener diferentes palos a los que tocar, porque los que hemos vivido esa crisis sabemos que mañana se para. Ahora nosotros pues, que hacemos proyectos un poquito más grandes, de promotores, bueno, lo ideal sería, vale, me dedico solo a promotores porque es un gran proyecto. No, primero que a mí me gusta hacer proyectos pequeños porque también te dan ese detalle y tal. Pero es que también hay que tocar todos los palos porque si viene una crisis, los primeros que se van son los que más dinero tienen. No, es que está claro que la diversificación de proyectos, además que es que te nutre, ¿no? Y, sí, también, sí, y que es un poco lo que me pasaba a mí con las cocinas al inicio, ¿no? Que al final te acabas estancando y dices, bueno, es que... Y es un poco más de lo mismo, sí. Y a nivel tuyo profesional también te gusta experimentar con otra, hacer no es lo mismo que una cocina que una farmacia. Y conocer, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, en farmacia yo no sabía que existían los puntos calientes, ¿no? O los lineales, cuál es el mejor sitio donde poner los productos. Y eso lo aprendí en la farmacia, en el proyecto, porque había un especialista que nos explicaba y yo estaba encantada de la vida. Porque claro, todo lo que sea conocimiento, hoy lo aplico a farmacia y mañana lo aplico en un supermercado, ¿sabes? Y entonces yo creo que cuanto más conocimiento tengamos, ¿no? Que por eso siempre también pienso que tenemos que estar en constante conocimiento, en aprender, ¿no? En ser también renovándonos nosotros y también te explicaba antes. También me quise ir un poco hacia el tema de las escuelas y tal, y hospitales y centros que estamos haciendo, porque es otra tipología de proyecto y también seguimos haciendo vivienda, pero al abrir otras ramas en el que también especializarte también es bonito. Tú creces profesionalmente y también nuestro conocimiento lo podemos aportar a otros sectores. Sí, no, y es que al final todo está vinculado, ¿no? Aunque sean sectores distintos o proyectos distintos, hay algo que es el bienestar, que para mí es súper importante y que tiene que estar en todos los espacios. Sí, yo por eso cuando estamos en The Bus lo digo, no os cerréis solo a un cliente ideal, porque hay un abanico muy grande y la verdad es que también te nutre como interiorista, como arquitecto y aparte la empresa creo que tiene un abanico más amplio, es importante tener en cuenta. Sí. También me gustaría que escucháis un poco a Cristina en el sentido de su crecimiento que hemos hablado, pero sobre todo ella vive en un pueblecito de Gerona con muy poquitos habitantes y siempre nos pensamos, a Gerard y a mí, nosotros somos de Sabadell, que hay muchos más habitantes, pero no es una gran ciudad y también teníamos ese miedo al principio de no estamos en Barcelona, en la gran capital, no estamos en Madrid, en la gran capital, vamos a ponernos en Sabadell, que es nuestra ciudad donde hemos nacido, donde tenemos nuestras familias, y siempre tienes ese miedo, ¿no? Así no estoy en una gran ciudad donde haya un potencial de clientes, hay mucha más variedad, tienes ese miedo a no saber crecer o a no poder avanzar, ¿no? Entonces, creo que Cristina es un ejemplo de que ella está en un pueblecito, ahora que lo explicará ella, muy pequeño, y que donde puede tener también mucha diversidad de proyectos, ¿no? Yo acabé en nuestro pueblo, porque al final es el pueblo donde vivimos, que no llega a 3.000 habitantes, o sea, es un pueblo chiquitín, pero es colindante con Girona, o sea que facilita mucho el ir y venir. Y yo en 2020 estaba compartiendo estudio con un arquitecto en Girona, no en el centro, sino un poco más a las afueras, ¿no? En un barrio que no es el barri vell, que está en el meollo, ¿no? Pero ya estando allí, cuando yo iba de obra a visita de obra, tenía que volver o venía algún cliente, el tema de parking, aparcamiento es un poco difícil, ¿no? Y entonces a veces me iba a obra media hora y volvía y estaba media hora más buscando el sitio. Y era como, bueno, esto no acaba de funcionar. Y luego nació Blanca en 2020, justo antes de que llegara el COVID. Y cogió todas las bronquitis que había y la verdad es que a nivel de gestión familiar, de conciliación y de horarios entre mi marido y yo, pues era un poco difícil el hecho de estar en Girona, me llamaban de la guardia, ven a buscarla, tal, mi madre se me la quedaba, pero era como un poco todo complicado porque mi madre empezaba al mediodía y justo es aquello que tienes que ir corriendo antes de que se vaya, bueno, era difícil, entonces dije, vamos a ponerlo un poco fácil. Y
y buscaba un local en el pueblo y encontré uno, lo reformé. Que es chulísimo, Y lo hemos visto, la verdad sí, que es una pasada. bueno, es muy característico, ¿no? Con toda su arquitectura que recuperamos porque estaba todo tapado. O sea, Ya yo fuiste, cuando ¿no? fui había un falso techo, yo no sabía que existía una volta catalana allá arriba y justo al salir, que yo ya iba a decir que no en ese local, me dijo la propietaria que había una volta pero que estaba toda negra porque antes había un herrero que hacía la fundición, sí, y estaba toda negra y luego yo quité un ojo de buey, puse el móvil y la vi y dije yo esto lo sé. Entonces la sorreamos toda y ahora ya está. Y nada, y nunca pensé en el estudio como una captación de cliente del pueblo, pero sí que es verdad que hay gente del pueblo que sí que está confiando en nosotros y que ha confiado ya en nosotros como para... Y gente de alrededor, entiendo que también, gente ¿no? de alrededor, además está súper bien el tema del parking porque tenemos 2 parkings municipales gratuitos todo el año y están a menos de 2 minutos a pie, estamos a 5 minutos. O sea, no has de encontrado Girona. dificultades a no estar en Girona acá centro, ¿no? No, porque al final el boca a boca es el que te trae clientes o la captación a través de redes sociales. Entonces, como no era una prioridad captar clientes a través del estudio, pues... O sea, que aconsejas, ¿no? Perdón. Aconsejas, ¿no? Que la gente que no tenga miedo, ¿no? De colocarse su estudio donde haga falta, ¿no? Para poder... Al final, lo más sencillo, ¿no? Y con la tecnología de hoy en día, que es que podemos estar en cualquier lugar. Online también, se hacen muchas reuniones también. Bueno, yo he hecho visitas de obra también así. Sí. Sí, yo que sé, un industrial que tiene un problema que no sabe, hacemos videollamada, porque si ahora tengo que venir, vamos a estar un rato que tú no vas a poder avanzar, lo hacemos así, y súper bien. O sea, que recomiendas que la gente no tenga miedo a... Que no tenga miedo y que se facilite la vida. Es que la vida personal también es muy importante, más los que tenemos hijos y tal, que todo se complica un poco y la verdad es que es complicado. Que si estamos muy lejos o muy cerca, nos facilita a nosotros también, tanto ya como yo estoy aquí a 2 minutos del colegio de mis hijos, por si también pasa algo, pero que eso no nos dificulta para nada el seguir trabajando y el seguir creciendo, la verdad. También, bueno, me gustaría que contaras también tu día a día, esas dificultades, ¿no? Que tenemos tanto de captación de cliente, de poder captar, que cada vez es más dificultoso, ¿no? También hay mucha competencia y luego también, pues, explícanos un día a día, ¿no? También tuyo de gestión, de estudio y de obra y que tenemos que ser polivalentes y al principio sobre todo saber hacer de todo. Sí, la verdad es que antes te comentaba que todo el tema de gestión de la comunicación a nivel de pues, redes, página web, que estamos con cambios y que espero que se note en las redes. Bueno, creo que tienes muy bien trabajado. Al principio yo me acuerdo que te comentaba la imagen de marca, todo el tema que tenías también de papelería, la web, o sea, los tienes siempre muy bien cuidado y con mucho cariño, la verdad. Es que pienso siempre que tenemos que dar una buena imagen, ¿no? Porque al final, que esto me ha pasado también con algún comercial que ha venido al estudio y me dice, ay, es que es muy bonito tu estudio, y digo, ya, pero es que si viene un cliente y le enseño un estudio que podrías estar tú como podría... puedo hacer, entonces, ¿para qué, no? Y me decía, no, es que hay muchos que no lo tienen tan cuidado o que no. Y para mí es súper importante dar una buena imagen porque al final es la forma de enseñarle lo que yo puedo hacer en su casa, ¿no? Y al final es un espacio que es muy cálido y muy que entras y te sientes bien. Bueno, es que al final es la imagen que tú proyectas al cliente y yo siempre lo digo, el primer momento en que pisa en tu estudio, ahí ya tienes que generar una emoción. Sí. Y entonces sí que cuando hice el debut dije, es el momento de dar un salto de imagen y pasar de lo que teníamos, que ya estaba, como ya estaba correcto y era... Bueno, para que se evolucionar, sí, evolucionar. Y fue un cambio, y entonces cambiamos los tonos, ¿no? Y hemos hecho como... O sea, si yo voy tirando hacia abajo en Instagram, se ve como un punto en que llega el cambio, el corte, ¿no? Sí. Bueno, pero como la idea es hacer un cambio, ¿no? Y el objetivo es otro, pues entonces la imagen que tenemos que dar es otra.
¿no? ¿Y lo has notado a nivel de captación de cliente, a nivel de...? He notado que desde que estos últimos meses Instagram está enseñando proyectos que ya son un poco más como lo que queremos hacer, el tipo de cliente que pregunta es distinto al que venía hace unos años. Qué bien. Porque ya estamos trabajando con nuevas formas, con nuevos materiales. También tienes más contenido, formas. Conforme vas cogiendo fuerza, ¿no? También vas teniendo más contenido que enseñar, que te represente también, y eso ayuda también a visibilizarlo, ¿no? A las redes, a un portfolio, lo que sea, ¿no? La verdad es que estoy muy contenta porque también es que al final va todo como vinculado, ¿no? El otro día estaba con un conocido que tiene una empresa importante también de mobiliario y me decía, es que al final es relacionarse con lo que tú quieres llevar. Yeah. Si yo quiero llegar aquí, pues tengo que mostrar un poco de aquí, porque si no, no vamos a... Si tú no muestras lo que quieres, no vas a recibirlo, porque te van a asociar a otra cosa. Por ejemplo, nosotros casi no enseñamos oficinas, casi no enseñamos la cafetería, casi no, que son proyectos que también hemos hecho, entonces ya estamos como, y lo digo en positivo, pero también ¿no? un poco en negativo de que estamos encapsuladas en vivienda. Sí, entonces, seguramente pues alguien que quiera transformar, pues yo qué sé, su farmacia, si yo le enseño la farmacia que hice, pues no me va a llegar porque estoy encapsulada en viviendas. Bueno, que también es lo que más se mueve, o lo que también nosotros también hay veces que tenemos que saber cómo proyectarlo al exterior y que también hay alguna época, mira, pues ahora me va a destinar un poco más a otra tipología de cliente, también en las redes y todo esto, también mostrarlo. Sí. Porque a veces tenemos más contenido, a nosotros también nos pasa, de vivienda y no tanto de otra tipología de proyecto, y cuesta que nos relacionen, es difícil, o sea, querer abrir lo que hablábamos antes de abanico, el dirigirte a diferentes tipologías de cliente cuesta porque no tenemos tanto contenido que enseñar. Y del inicio que supongo que hacías absolutamente de todo, ahora ¿qué cambios has visto en el estudio que tú ahora te puedas dedicar? Me comentabas que ahora tienes una persona, ¿no? Ya con muchas más horas que tenías antes. Sí. ¿Eso te ha permitido la gestión del día a día o de estudio cambiarlo? Sí, porque ahora yo planos casi ya no hago. Los hace más ella, sí que yo llevo todo el tema de organización de industriales, aunque a veces a ella le delego ciertas llamadas que puedo hacer para echarme una mano, porque al final son un montón de horas que esto queda oculto, pero es que nadie lo ve y son un montón de horas de llamar a la artista, a decirle que venga, decirle que ella tiene... Porque la parte más dura de la gestión. Todos los pedidos de los industriales nosotros también los gestionamos, es decir, si yo sé que va a ir tal cerámica y los metros cuadrados, pues ya le pido yo... con la merma, con todo y ya. Sí. Y esto también facilita un poco el trabajo de ellos y además que ya les indicamos también que va en todos los sitios, ¿no? Y el hecho de estar pendiente de si ha llegado el lavabo, si el paleta está listo para recibir no sé qué, si puede pasar en la pista, todo esto es un montón de horas que no se ven y que seguramente el cliente no detecta, pero que en realidad existen, ¿no? O al igual que yo intento que cuando pasa algo, ¿no? Que dices, me cago en... que siempre hay un problema. Siempre salen cosas, ¿no? Que el cliente no se entere porque no es necesario que sufra por una tontería que al final está solucionada, ¿no? Pero sí que es verdad que darle valor a nuestras horas, que desde el inicio también explicarle qué es el proyecto, todo lo que va a pasar, también nos da valor, porque si no acabamos haciendo un montón de horas que, vale, aunque te lo paguen, pues también está bien ponerlo en valor, porque si no se valora. Y yo creo que muchas personas que estamos con debuts o gente que está empezando, ese miedo siempre a contratar a alguien, ¿no? De tener a alguien, y creo que tú has visto que te facilita mucho la vida, o sea, si tienes que estar dibujando, gestionando todo esto que comentas, y haciendo facturas y tal, al final puedes llevar tus proyectos, no puedes hacer más. Eso te permite crecer, sobre todo. Sí, y que además es una inversión, no solo de tiempo, sino que tú te puedes dedicar a cosas más importantes del estudio, ¿no? Hablaba antes con Anaís de...
si yo me centro en el estudio, puedo pensar en el estudio, dejo de pensar en ese proyecto y busco la forma de llegar donde quiero llegar y cuál es el camino, ¿no? Me puedo apoyar pues, en distintos colaboradores, pero sí que es verdad que quien tiene que pensar en el estudio al final, ¿quién es la cabeza de...? Es el fundador, el que quiere hacerlo crecer, porque al final es tu hijo pequeño y quieres tú que evolucione y que crezca. Y al final, si yo me estoy dedicando a planos, no me puedo dedicar a... Que no quiere decir que no lo repase luego. Sí, es que no significa, nosotros ya y yo a día de hoy también revisamos, encajamos, supervisamos absolutamente todo, pero es que si tú tienes que estar dibujando, es que no evolucionas. Y esto yo creo que es un error muy grande por ese miedo, ¿no?, a no evolucionar, porque siempre hay que hacer esa pequeña inversión, que seguro que tuvo un momento, que seguro que tú tuviste que ganar menos porque tenías que coger una persona, pero es que a lo mejor ahora te permite estar ganando más, hay que hacer ese bache, hay que pasarlo, porque si no sales para adelante. Sí que vas como sufriendo, ¿no?, por decir, ay, lo podré pagar, pero es que si confías también acaba saliendo. Al final, cuando eres empresario, tienes que tener ese empuje, ¿no?, de querer evolucionar, es que si no vamos en línea recta. Y para ir en línea recta, al final tener un sueldo que esté bien, para eso eres un trabajador, no tienes preocupaciones, cuando apagas el ordenador te olvidas, y yo creo que cuando hacemos el esfuerzo, que es un esfuerzo muy grande, el ser empresario, porque hay muchas dificultades y que nadie nos regala nada, sí que tiene que ser para evolucionar y ganarnos bien la vida y poder vivir bien, sino para eso eres un trabajador, que te ganes un buen sueldo y cuando apagas me voy a casa con mis hijos y ahí me despreocupo y ya el jefe, o sea, con todos los dolores de barriga que tenemos que poder evolucionar, porque si no es un error. Insomnio, porque despertarme a medianoche y decir, ¿he pedido eso o no he pedido eso? Es como... Es que el hecho de no saber delegar también nos genera una ansiedad y un agobio de que nuestra cabeza no para y creo que también es un gran error. El no tener ese balance entre tu vida calma personal y el estar 100% a mí me pasaba. Yo fui madre y era en pleno crecimiento de mes y el hecho de no querer soltar es que estaba dando el pecho a mi hijo y era, me dejaba esto, vivía en una continua ansiedad que no ayudó a mi hijo cuando era un bebé a que yo pudiera estar presente al 100%. Y esto lo comento porque seguro que hay muchas mamis que nos ven. Y el hecho, bueno, mira, lo estoy haciendo ahora que tienen 7 años, pero sí que nunca es tarde, pero sí que yo me arrepiento de esa parte de, ostras, el no saber delegar me trajo a no poder tener una maternidad cuando eran pequeños al 100%, ¿sabes? Sí, yo en mi primera maternidad, en Dalia, que ahora va a cumplir 10 años en enero, es que yo además en esa época era concejal de cultura en el pueblo. Entonces yo me acuerdo que tuve a la niña y en menos de un mes yo estaba, creo que eran 2 semanas, estaba sacándome la leche para ir a dar el discurso de presentación porque venía toda una reunión en el Teatro del Pueblo. Sí, encima nos ponen unas cosas, me encanta meternos en ellos. No sabemos parar. Y entonces como que a veces recuerdo que la dejaba viendo la tele en el sofá, que yo tengo que acabar esto, ¿sabes? Yo con la maquita al pie, mientras que estaba en el ordenador. Es que se hacen 1000 historias para sobrevivir y para sobrevivir. Pero está bien explicarlo, porque nos pasa a todas y todas. Si quieres crecer, hay un momento que hay que pasar por ahí. Y que te puedes sentir mal como madre también, por el hecho de decir, es que no le estoy dedicando lo suficiente. Yo lo he tenido que trabajar mucho, esa parte de culpa la he tenido que trabajar a nivel personal también, porque si no es que no avanzas. Y es importante tenerlo en cuenta y seguir y sobre todo saber delegar y no tener ese miedo porque es que si no te estancas. No, y que es un tiempo que tú tienes que invertir en tu negocio, porque es que si no vas dando palos de ciego, no sabes dónde vas, ¿no? Y al final estás subiendo gente joven que o avanzamos o nos van a patear porque vienen súper mega preparados con un montón de conocimientos. Más que nosotros, más herramientas con el 3D. Entonces, o evolucionamos y empezamos a centrarnos en cómo hacer evolucionar el negocio, nos vamos a quedar estancados. Y el no avanzar quiere decir retroceder. Totalmente. Porque el quedarse quieto es imposible. ¿Qué le recomiendas tú a alguien que está en esa situación nuestra de hace 15 años
que empieza, que tiene miedo? ¿Qué le recomiendas tú desde tu experiencia? Yo les recomiendo que no dejen de aprender y que escojan bien de quién aprender. Porque ahora nos encontramos con 1000 personas en Instagram que dicen que lo han petado y realmente lo han petado, lo sabemos, si lo han hecho. Es Mucho mejor, ahora también. sí, ¿no? Y que todo tiene una evolución y una evolución significa un tiempo. No puede ser que hoy abras y mañana estés facturando, sí, ¿no? ¿Cuántos meses hemos pasado sin facturar y sin llevar nada a casa y sobreviviendo con el sueldo de la pareja, ¿no? Sí, Porque yo estoy muy contenta porque mi marido tiene mucha fe en mí y siempre me empuja. Bueno, también una parte importante en no nuestro sector y sobre todo siendo mujer, es importante tener una pareja que te deje volar y que te dé alas, ¿eh? Porque hay otras personas que no tienen esta suerte que tenemos nosotras, sí. Y esto te permite también el seguir y no conformarnos en no cumplir nuestros sueños, ¿sabes? Sí, totalmente. Y pienso que lo mejor que pueden hacer es invertir en su conocimiento, porque su conocimiento es su estudio, es su hijo, es todo, porque al final o avanzamos o lo que te decía antes, que no hay más, no hay opción. O sea, y que no les dé miedo, ¿no? a seguir, a contratar. Y que no lo ven como un gasto, que no lo vean como un gasto. Es una inversión para ellos que sí, que a lo mejor al inicio te puede llevar más tiempo, pero que al final te va a repercutir en bien para ti. Sí, totalmente. Y ya por último, me gustaría preguntarle a Cristina también, pues en The Bus, esa primera edición que para mí fue súper especial, porque es la primera, nosotros también íbamos con miedo de si el contenido que les vamos a explicar va a ser útil para ellos, íbamos de la vida cagados de miedo, porque decíamos, ostras, hay gente que ha apostado por nosotros, ha invertido un dinero, y si luego tienes ese síndrome del que te piensas del impostor que decimos nosotros, del miedo a lo que les vamos a enseñar, realmente les va a servir, y vamos cagados de miedo, y la verdad que Cristina fue una de las alumnas que confió en nosotros. Y nada, súper rápido que saber en este tiempo, porque ¿cuánto ha pasado ya? Yo creo que un año y medio, un año, sí, ¿no? Año, porque yo me acuerdo que el último día estabais vosotros con la celebración de Navidad de vuestro estudio. Ah, sí, es verdad. Pues, o sea que hace un año, sí, empezamos creo que en octubre. En octubre, sí. Y para mí era como, yo cuando recibo un conocimiento tengo que aplicarlo. Y para mí, cada semana era en plan escucharos y empezar a trabajar, ¿no? Con todos los descargables, porque además es que dabais oro, o sea, estabais dando los documentos gráficos al final de vuestro estudio, ¿no? Y al final era adaptarlo cada uno a lo suyo. Sí, porque si explicas, pero tampoco lo demuestras y lo enseñas, al final alguien va a decir, vale, muy bien la teoría, pero ¿cómo lo aplico esto? Y sobre todo que lo pudierais aplicar desde el día siguiente cambiando logos y cambiando maneras de hacer. Yo estoy encantada, o sea, nosotros ahora tenemos el dossier de presentación, tenemos dossier de honorarios, hacemos lo de los test packs, depende de qué proyectos. Sí, a veces no tiene que hacerlo todo igual. Porque en proyectos que son más de restyling, más pequeñitos, pues a veces no hace falta que sea así. Pero sí que los utilizamos, y los de cálculo, o sea, de qué es lo que vamos a gastar, qué es lo que vamos a... Las horas, tener en cuenta las horas, ¿no? Esto es lo que a mí más me cuesta todavía, ¿eh? Pero bueno, eso también cuando entras en la dinámica, luego ya también, ostras, a qué proyecto se parece a aquel, ¿no? Y también saber qué horas hemos invertido, eso es importante. Pero la verdad es que... Te ha ayudado, ¿no? Sí. Es que es lo que decíamos, que es un sector tan tabú, ¿no? Que nadie sabe pues cómo trabaja el otro, y entonces para mí saber cómo trabajabais vosotros, que sois un referente, pues evidentemente fue top. Qué bien. O sea que yo también se lo recomiendo a la gente que lo haga, porque realmente salen cosas. Sobre todo cuando estás ahí con el tema de la gestión y tal, creo que ayuda a verlo, y que a ver otra manera de hacer. Está muy bien pensado, está bien articulado, ¿no? Empieza de la imagen que tú emites, ¿no? Que es importante. Sí, porque al final es donde te van a situar. Qué bien. O sea, que yo súper encantada. Mil gracias por haber estado aquí. Para los que seáis de la zona, sabéis que tenéis ahí un estudio, que si alguien quiere contactar con Cristina. Y la verdad que súper contentos de que hayas estado aquí, que expliques tu historia, que expliques tu experiencia, y que también podáis ver, tanto de Next como con ella, también podáis ver otras maneras de hacer, y que todo el mundo
puede coger esos ejemplos, pero sí que los puede aplicar a su día a día, a su tipología de cliente. Y la verdad que es súper importante ver cómo otros estudios también se abren y explican sus cosas buenas, sus cosas malas, y que todos pasamos por baches que la vida no nos lo pone nada fácil. No. Así que gracias, Cristina, por Gracias estar a aquí vosotros. y nada, espero que haya sido útil y que os haya gustado tanto como a mí. Gracias.